La humillación me pilló con la servilleta aún en la mano. Estábamos en la comida del 8º cumpleaños de mi nieto en una cadena de arrocerías del Cabanyal, mesas largas, globos azules y una tarta con un tiburón de fondant que a mí me parecía más triste que feroz. Mi nuera, Laura, se inclinó sobre mí con una sonrisita que conocía demasiado bien y dejó un sobre encima de mi plato como si fuera un recuerdo del día. «Firma aquí, Carmen», dijo despacio, como si explicara un juego a una niña. «Es un consentimiento para que el administrador gestione ya la mudanza de tus cosas. Mañana cambian el bombín del piso». Me quedé mirando el papel y, antes de que mi cerebro alcanzara a procesarlo, mi propio hijo, Sergio, alzó la voz para que toda la familia escuchara. «Es mejor para todos», anunció. «Mamá vendió el piso. No puede vivir sola. Tiene asegurada una plaza en una residencia preciosa, con fisioterapia y bingo». Mis manos temblaron, pero no de la manera que ellos esperaban. El documento no era una venta ni un consentimiento de mudanza. Era un acuerdo de comodato redactado por alguien que sabía esconder anzuelos, lo firmara, y renunciaba de facto a reclamar uso del piso mientras mis cuidadores lo dispusieran para su venta, a fin de sufragar mis necesidades. El camarero dejó el arroz de marisco entre risitas incómodas y los primos cuchichearon. Laura me empujó un bolígrafo. «Venga, mamá», dijo Sergio, sin mirarme. «Tú no quieres ser una carga». Respiré hondo. «Soy Carmen Roldán, 69 años, viuda desde hace 4. Antigua administrativa del ambulatorio de Peris y Valero, sé leer papeles, y también sé cuando alguien intentaba que se me atragantara la tinta». Dejé el bolígrafo en la mesa y cuando Laura se inclinó a retirarlo, vi un borde asomar del bolso. Un recibo de una tasación de mi piso, fechada hacía 3 semanas, a su nombre, con un número de referencia que mi cabeza retuvo sin permiso. Lo guardó con prisa, como quien esconde un caramelo delante de un niño. No dije nada. No en la mesa del niño. Solo pedí un vaso de agua y me sequé los ojos con la servilleta para que no se notara que aquello no era emoción. Por la vela número 8. Al levantarme para ir al baño, la portera de mi finca, Mari Carmen, que hacía de animadora ocasional en los cumpleaños de los vecinos, me tocó el codo discretamente. «Doña Carmen», susurró, casi sin mover los labios. «El otro jueves vi entrar un cerrajero con la señora Laura a su casa mientras usted estaba en misa. Si quiere», palmeó el bolsillo de su chaqueta, «tengo el vídeo de la cámara del portal. Podemos verlo juntas cuando acabe la tarta». Me sujeté al respaldo de la silla para no flojear. El arroz ya no tenía ningún sabor. La vela todavía no se había apagado y yo ya había decidido que aquello no iba a terminar con bingo. Las humillaciones llegaron en cadena, como esos días de levante en que el aire caliente no te deja pensar. En el grupo de WhatsApp Familia Roldán, que yo había silenciado por salud mental, empezaron los mensajes de Laura con fotos de catálogos de residencias, con sala de cine. «Carmen, te encantará». Sergio añadió un audio donde repetía «no te preocupes, yo lo gestiono todo», con esa voz que de pequeño usaba para mentirme sobre si había hecho los deberes. Entretanto, en mi buzón físico y en el digital cayeron 2 cartas, una del banco, notificando la activación de un poder para operar mis cuentas por su representante, y el bloqueo temporal de transferencias salientes por su seguridad, otra del ayuntamiento, informando de un cambio de empadronamiento solicitado a instancia de familiar directo que yo no había pedido. Me presenté en mi sucursal de CaixaBank con mi carpeta azul de documentos varios, como cuando tramitaba pensiones no contributivas en el ambulatorio. La directora, una chica de 30 y pocos con coleta y mirada rápida, me recibió con esa mezcla de prisa y respeto que se le tiene a las señoras que vienen con todo grapado. «Aquí pone que hay un poder notarial», le dije, señalando la carta. «Quiero ver la copia». «No podemos enseñar copia si usted no lo aporta, doña Carmen», contestó, correcta. «Pero sí puedo decirle el alcance, figura un poder para cobros y pagos corrientes, no para disponer de activos ni cambiar titularidades. Y se otorgó en 2021 en la notaría de la calle Colón». «¿A nombre de quién?» «De su hijo, Sergio». Me ardieron las orejas. Recordé aquella tarde de caída de Antonio, mi marido, cuando nos insistieron en la notaría con hacer
Un poder por si acaso para que Sergio pudiera acompañar trámites médicos. Yo, confiada, lo firmé con bolígrafos prestados y prisas de ambulancia. Creí que era solo para asuntos de salud. El mundo te enseña tarde que las palabras por si acaso son agujeros por donde se cuela la codicia. En casa me esperaban otras delicadezas. El bombín no había cambiado todavía, pero alguien había retirado el libro de familia y el título de propiedad del cajón de la cómoda. En su lugar, dejaron una carpeta con folios impresos, propuesta de donación con reserva de usufructo vitalicio. Reconocí el estilo de mi hermana Teresa, 5 años menor, maestra jubilada, amante de las soluciones prácticas cuando le convienen. Me llamó esa misma tarde. Carmen, cielo, entonó con voz dulce, lo mejor es donarles ahora el piso con tu usufructo. Así te garantizas vivir tranquila. Sergio te adora, no seas desconfiada. Teresa, le dije, mirando por la ventana la colada de la vecina del tercero, la legítima es la legítima, y el usufructo del cónyuge viudo no lo tocan ni a tiros. Ay, siempre tan dramática, suspiró. No hagas un mundo. Firma el comodato, pasas 2 meses en mi casa y se arregla todo. Esa noche, sobre el mármol frío de la encimera, extendí mis papeles como si fueran cartas de una partida que nunca pedí jugar. El recibo de tasación a nombre de Laura con su número de referencia, el aviso del cambio de empadronamiento, la carta del banco con el poder, la propuesta de donación. Y en la esquina, la tarjeta que me había pasado Mari Carmen, Paula Vidal, abogada. Llamé. Me contestó una voz joven, firme. Doña Carmen, mañana mismo nos vemos. Pero, por favor, no firme nada. Y si tocan su cerradura, llame al 091 y pida un atestado. El mundo también se ensaña en lo pequeño. En la cola del Mercadona, con el carro medio vacío y la pensión contada, alguien por detrás comentó, pues a esa la he visto con el hijo, qué mala madre será para que la metan en una residencia. No me giré. Me limé la dignidad por dentro, como se liman las uñas, sin que nadie lo note, con paciencia. Cuando llegué a casa, había una notificación electrónica. Aviso de transferencia realizada por importe de 20.000 € a cuenta es, titular Teresa Roldán. Concepto, Reformas Piso Roldán. Autorización por poder. Me quedé helada. Yo no había pedido ninguna reforma. A las 9, exactas, bajé al portal con mi bata y una Rebeca puesta sobre los hombros como si fuera armadura. Mari Carmen me esperaba con una taza de café y una libreta de tapas duras. La cámara del peldaño del tercero graba más de lo que parece, dijo, abriendo la libreta. Había pegado fotos impresas, de esas que se sacan en la copistería barata, Laura abriendo con un cerrajero, Sergio detrás mirando el móvil, Teresa sacando un archivador de plástico verde de mi casa. La fecha coincidía con la misa de los jueves. ¿Y esto? Mari Carmen señaló una hoja suelta. Es la copia de la factura que pidió el cerrajero. La pagó con Bizum, resopló con una sorna que me hizo sonreír por primera vez en días, a una cuenta a nombre de L. Terol. Laura Terol. La nuera. A las 11, como un reloj, estaba en el despacho de Paula. Joven, coleta, traje sin pretensiones, ojos que escuchan. Puse mi carpeta en su mesa y no pude evitar que se me quebrara la voz cuando conté lo del cumpleaños. El comodato, el poder de 2021, la transferencia a Teresa. Paula no tomó notas al principio, me dejó hablar. Luego abrió el ordenador, pidió mi certificado digital y con mi permiso, entró a la sede electrónica del ayuntamiento. Han solicitado tu empadronamiento en casa de tu hermana hace 3 días, informó. Y han pedido cita en notaría para firmar la donación con reserva de usufructo. Aquí está el resguardo de la notaría de Colón para esta tarde a las 6. Apreté los puños. No voy. Eso es lo que quieren, que no vayas, dijo Paula calmada, y firmar por representación con el poder. Pero ese poder no vale para disponer de bienes. Su alcance es limitado. Vamos a hacer 3 cosas ya. 1. Revocar el poder notarial en la notaría de guardia. 2. Solicitar en el registro de la propiedad una anotación preventiva de demanda y si cuela, una prohibición de disponer sobre tu vivienda. 3. Pedir medidas cautelares por posible administración desleal y falsedad.
Y una orden de alejamiento de tu domicilio si han forzado la cerradura. Y cuarto, sonrió apenas, vamos a usar su prisa en tu favor. Yo asentí. No era una mujer de guerras, pero había pasado años presentando expedientes de dependencia y sabía cómo suenan los términos cuando los dicen personas que no se los han leído. A la 1, en la notaría de guardia, firmé la revocación del poder. El notario, un hombre que podría haber sido mi vecino de Rellano, me miró con respeto. Le recomiendo que otorgue testamento nuevo, doña Carmen, dijo. La ley protege a sus hijos con la legítima, pero usted puede distribuir la mejora y la libre disposición como quiera y reservarse el usufructo universal. Y añadir una cautela Socini. Se me escapó una risa floja. Antonio, desde donde esté, estaría encantado con tanta cautela. A las 3, Paula depositó la demanda en el juzgado de guardia con un montón de anexos. La factura de la tasación a nombre de Laura, la transferencia a Teresa, el vídeo del portal, el resguardo de la notaría. De camino al registro, me explicó su estrategia con paciencia de maestra de primaria. Vamos a pedir, además, informe de servicios sociales. Y aquí viene una jugada que quizá le choque, me miró para medir mi cara. Vamos a solicitar temporalmente reconocimiento de vulnerabilidad como mayor de 65 con riesgo de pérdida de vivienda. Fruncí el ceño. ¿Yo? Sí, dijo con suavidad. Ser una carga, como le dijeron, activa mecanismos de protección. Es la debilidad que se vuelve escudo. Con ese informe, el juzgado normalmente paraliza cualquier desahucio y el registro acepta la anotación más rápido. Tragué saliva. Había pasado la vida temiendo ser un peso. Aceptarlo como baza legal me supo a hierro, pero asentí. A las 5, mientras yo tomaba un café en la barra de una cafetería donde nadie me conocía, sonó el móvil. Era el administrador de la finca. Doña Carmen, me ha pedido Sergio que convoque una reunión extraordinaria de comunidad esta misma tarde a las 8. Quieren autorizar unas obras urgentes en su piso. Se me heló el café. Allí estaré. Antes de la reunión, Paula me avisó por WhatsApp, he revisado movimientos. Hay pagos de tu cuenta a una hipoteca en la que tú no figuras, calle San Vicente 12, titular, Sergio Roldani. Teresa Roldán. 780 euros mensuales desde hace 6 meses. Falso benefactor localizado. Me quedé mirando la pantalla largo rato. Mi hermana, la que me decía que Sergio te adora, pagando junto a mi hijo un piso nuevo mientras me quitaban el mío con el dinero que me habían ido sacando, por poder. Me ardieron los ojos, pero ya no de vergüenza. La sala comunitaria del bajo tenía el olor a barniz viejo y a voces de siempre. Estaban casi todos, el del quinto que se queja de las bicis en el portal, la del tercero que en Navidad canta villancicos desafinados, Mari Carmen con su libreta, el administrador con un portátil, Paula a mi lado con una carpeta que parecía más grande que ella. Sergio y Laura entraron con una seguridad que me dolió, Teresa, un paso detrás, con cara de yo solo quiero paz. Empezamos, dijo el administrador. Punto único del orden del día. Autorización de obras en la vivienda 2B para su adaptación y posterior enajenación. Levanté la mano. Antes de votar, necesito hablar. Paula me tocó el antebrazo, ahora. Me puse de pie. No me tembló la voz. Soy la propietaria del 2B, dije. He revocado el poder que tenía mi hijo para actuar sobre mis cuentas, he presentado demanda por administración desleal y falsedad, y he solicitado anotación registral que impide disponer de mi vivienda. Sergio bufó. Mamá, no hagas el ridículo. No es ningún ridículo, intervino Paula con su voz de abogada que no necesita gritar. Aquí tienen copia sellada de la revocación, del auto de medidas cautelares que acabamos de notificar al registro y de la solicitud de prohibición de disponer. Puso documentos en la mesa del administrador. Y antes de votar una obra en casa ajena, conviene que la comunidad sepa 2 cosas. Mari Carmen se levantó como si hubiera ensayado toda la vida. Sacó su libreta, extrajo una hoja con una foto nítida y la dejó frente a todos. Esto es del jueves a las 10 de la mañana, dijo con su voz de portera que ha visto de todo. La señora Laura entra con un cerrajero a casa de doña Carmen.
Luego sale la señora Teresa con un archivador. El cerrajero lo pagaron con Bizum. Laura rió sin humor. ¿Y qué? Soy familia, puedo ayudar. Paula no le dio tiempo. Lo otro es esto. Mostró unos extractos bancarios con las cifras en grande. Desde la cuenta de doña Carmen se han pagado 6 cuotas de 780 euros a una hipoteca que no es suya. Titulares: Sergio Roldán y Teresa Roldán. Concepto: cuota préstamo vivienda San Vicente, 12. Se hizo un murmullo. El del quinto, que no suele callarse, bajó la mirada. Es un préstamo familiar, farfulló Sergio. Mamá siempre nos ayuda. Teresa se enderezó. Carmen aprobó cada movimiento. Paula señaló el folio con un dedo. Autorización por poder firmado el 12 de junio de 2021. Alcance del poder, cobros y pagos corrientes, no disposición de fondos para terceros ni actos de administración extraordinaria. Usar ese poder para pagar una hipoteca ajena es, en el mejor de los casos, administración desleal. Miró al administrador. Y forzar la cerradura para retirar documentos es, en cualquier caso, un problema. El administrador tragó saliva. Con la documentación aportada, no puedo someter a votación unas obras que, de realizarse, podrían ser constitutivas de un ilícito. Laura alzó la voz, ya sin sonrisita. Es por su bien. ¿No puede vivir sola? Respiré hondo. Laura, en esta finca me tratan de usted, pero me llamo Carmen. Y sí, tengo 69 años. Y sí, hace un mes me caí al resbalarme con agua y me asusté. Por eso he pedido teleasistencia. ¿Sabes qué más pedí? Un informe de servicios sociales. ¿Y sabes qué dice? Que soy vulnerable a la pérdida de vivienda por actuaciones de mi entorno familiar. Vulnerable, pronuncié despacio, con una paz que me sorprendió. La palabra que tantos años he temido. Hoy me protege. Paula sacó un último folio. Y, por cierto, la donación con reserva de usufructo, que iban a firmar a las 6, se ha quedado sin notaría porque la revocación del poder consta en su sistema. El notario ha enviado un oficio a este administrador informando de que no autoriza acto alguno sobre el 2B, hasta que se aclare el asunto. El administrador asintió, sacando un correo impreso. Es correcto. Lo recibí hace media hora. El silencio que siguió no fue el de los cumpleaños ni el de las misas, fue el silencio de las cosas que se desmoronan por fin, sin estruendo. Sergio me miró, no como hijo, sino como el hombre que se da cuenta de que la mesa de la que iba a comer tiene patas y que no le pertenecen. Laura apretó la mandíbula, su punto ciego siempre fue confundir para todos con para mí. Teresa clavó los ojos en el suelo. Su necesidad, no quedarse otra vez atrás en la foto de familia, la había empujado a un lugar del que ahora no sabía salir. Entonces sentí otra mirada. Alex, mi nieto, se había colado al fondo con su mochila del gimnasio. Tenía los ojos abiertos como cuando, de pequeño, veía los fuegos artificiales de julio. Al cruzar nuestras miradas, bajó la capucha y se acercó despacio a mi lado. Ya, susurró, sin sonar a niño. Me quedo contigo esta noche. Las consecuencias no llegaron con fanfarrias, sino con timbres, notificaciones y agendas. Paula negoció con la fiscalía un acuerdo para evitar un procedimiento penal que habría devorado años y salud, devolución de las cantidades pagadas por poder a la hipoteca ajena, cese de toda disposición de mis cuentas por parte de Sergio, entrega inmediata de mis documentos y del título de propiedad, y renuncia expresa de Teresa y Sergio a intervenir en asuntos patrimoniales míos sin notario y sin mi presencia. El cerrajero declaró y el atestado quedó como un recordatorio de hasta dónde se habían permitido llegar. En la notaría de Colón, 2 semanas después, firmé un testamento nuevo. Distribuí la legítima como marca la ley, no me hace falta castigar donde ya hay remordimientos, asigné la mejora y la libre disposición a mis nietos, con sustitución vulgar por si me faltan antes de tiempo, y me reservé el usufructo vitalicio universal de todo, con cautela socini para el que pretenda discutirlo. Puse, además, una condición sencilla: nadie que me haya forzado a renunciar a mi vivienda podrá administrar nada de lo que, contra pronóstico, pudiera dejar yo algún día.
El notario me miró, sonrió con complicidad y me ofreció un caramelo de menta como se ofrece paz. Me mudé, no por miedo, sino por elección. Alquilé un bajo luminoso en Ruzafa, cerca del mercado, con 2 habitaciones y una terraza que a mediodía huele a naranjo. Cedí el uso del 2B a una familia del barrio mediante un contrato de comodato de esos de verdad, con fecha de fin y línea de no tocar los santitos de la cómoda, a cambio de compañía los sábados para bajar cajas pesadas. Me apunté de voluntaria 2 mañanas en el centro de mayores para ayudar a otras Carmenes a leer papeles con anzuelos. La primera en venir fue una mujer que había firmado por si acaso, y tenía los ojos llenos del mismo miedo que yo tuve. Salimos con un plan y con su dignidad en el bolso. Sergio, durante un tiempo, evitó mi mirada. Vino, al final, sin Laura, con una bolsa de naranjas en la mano como si el gesto pudiera borrar extractos y bizums. No le grité. Le puse un café y le enseñé el contrato del comodato que había hecho con la familia de enfrente. Esto es cuidar, le dije, señalando las líneas claras. Lo otro era disponer de lo que no es tuyo. Me pidió perdón, no con palabras rimbombantes, sino con una frase corta y los ojos hinchados. No supe parar a nadie. Le respondí sin dramas. Ahora sabes. Y hay normas. Si quieres entrar, avisas. No firmo nada que no entienda. Si necesitas ayuda, me la pides con verdad. Si no, no. Teresa tardó más. Una mañana tocó el timbre con un pan de horno y el pelo recogido. Carmen, me equivoqué, dijo, con voz de colegio. Quise ser la lista y fui la peor. Asentí. Los hermanos necesitamos puertas, no cuentas interminables. Le di un plato, partimos pan y hablamos de madres, de cuando éramos niñas y no sabíamos pronunciar usufructo. Me dejó los 20,000 euros con un recibo firmado. No le quise factura, le quise límites. Alex ahora me ayuda a hacer videollamadas. Me instaló una app para hablar con Paula, que, por cierto, vino a comer un arroz al horno y me dijo que yo le había recordado por qué estudió Derecho, y otra para pedir cita con el médico sin pelearme con la web. A veces, cuando salimos del mercado, nos sentamos en el bordillo de la plaza y me cuenta cosas que antes no me contaba porque, dice, no quería que te preocuparas. Yo me río y le contesto que me preocuparé siempre, pero desde un lugar limpio, con las ventanas abiertas. No hay justicia que devuelva los meses que pasé en silencio temiendo ser una carga. Pero hay una lección que me sienta bien en la boca cada vez que la digo. La vulnerabilidad no es un arma contra ti si la pones por escrito a tu favor. A la persona que me escucha, tú, amiga, que quizás estás temiendo el próximo WhatsApp de un pariente con prisas, quiero dejarle una imagen, la luz de la mañana entrando por las vidrieras del mercado de Ruzafa. Yo con una bolsa de mandarinas, el móvil vibrando con un mensaje de Alex que dice Yaya, ¿te paso a buscar? Y mi mano, firme, respondiendo sí, pero hoy pago yo. ¿Has pensado ya qué papel vas a leer esta semana con otra luz? Porque a veces el primer acto de justicia es atreverse a abrir la carpeta azul.